Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. La historia que escucharán a continuación es un clásico del terror escrito por Edgar Allan Poe. Fue publicado por primera vez en 1842 en Graham's Magazine. Nos situamos en la abadía del príncipe Próspero, quien en compañía de otros nobles se refugia de una letal plaga que agobia al pueblo. ¿Podrán los personajes valerse del privilegio terrenal que ostentan para evadir sus mayores temores, la enfermedad y la muerte? Con ustedes, La Máscara de la Muerte Roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Ninguna pestilencia había sido nunca tan fatal o tan horrible. La sangre era su avatar y su sello la rojez y el horror de la sangre. Producía agudos dolores y repentinos vahidos, y luego profusas hemorragias por los poros, y luego la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente en el rostro de la víctima eran el estigma de la peste que la alejaba de toda ayuda y de la simpatía de sus semejantes. Y el contagio, el progreso y el final de la enfermedad eran asunto de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz y osado y sagaz. Cuando sus dominios quedaron medio despoblados, llamó a su presencia a 1 millar de amigos fuertes y de corazón alegre de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos a la profunda reclusión de una de sus abadías fortificadas. Era una extensa y magnífica estructura, el resultado de los excéntricos pero grandiosos gustos del príncipe. Una recia y alta muralla la rodeaba. Tenía puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, trajeron hornos y pesadas masas y soldaron los cerrojos. Decidieron no dejar medios para entrar o salir bajo los repentinos impulsos de la desesperación del exterior o del frenesí del interior. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior cuidaría de sí mismo. Mientras tanto, era una locura lamentarse o pensar. El príncipe se había ocupado de todas las provisiones para el placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, bellezas, vino. Todo eso y seguridad dentro. Fuera estaba la muerte roja. Fue hacia el final del 5º o 6º mes de su reclusión, y mientras la pestilencia hacía estragos fuera, que el príncipe Próspero ofreció a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Fue una voluptuosa escena aquel baile de máscaras. Pero primero, déjenme hablarles de los salones donde se celebró. Eran 7. Un aposento imperial. En muchos palacios, tales aposentos forman una larga perspectiva en línea recta, con las puertas intermedias correderas que pueden retirarse hasta las paredes a cada lado, de modo que la vista del conjunto no resulte dificultada. Aquí el caso era muy diferente, como cabría esperar del amor del duque por le Visage. Los salones estaban dispuestos tan irregularmente que la visión abarcaba poco más de uno a la vez. Había un brusco giro cada 20 o 30 metros, y a cada giro un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en el centro de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica miraba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Esas ventanas tenían vidrieras cuyos colores variaban de acuerdo con el tono dominante de la decoración del salón al que se abrían. En el del extremo oriental, por ejemplo, dominaban los azules, y vívidamente azules eran sus ventanas. El segundo salón era púrpura en sus adornos y tapices, y los paneles de vidrio eran púrpuras también. El tercero era completamente verde, y lo mismo eran las ventanas. El cuarto
Estaba amueblado e iluminado en tonos naranja, el quinto en blanco, el sexto en violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente revestido con tapices de terciopelo negro que colgaban en todas las paredes desde el techo, formando pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tono. Pero solo en este salón, el color de las ventanas no se correspondía con las decoraciones. Los paneles eran escarlata, de un profundo color sangre. En ninguno de los 7 salones había ninguna lámpara o candelabro, entre la profusión de adornos de oro que había esparcidos aquí y allá y colgaban del techo. No había luz de ningún tipo que emanara de lámpara o candelabro dentro de los salones del aposento. Pero en los corredores que seguían al aposento se alzaba, al otro lado de cada ventana, un pesado trípode con un brasero de fuego que proyectaba sus rayos a través del cristal de color e iluminaba así la habitación de forma resplandeciente. Y así se producían una multitud de aspectos fantásticamente chillones. Pero en el salón occidental o negro, el efecto de la luz del fuego se veía siniestramente ahogado por las oscuras colgaduras a través de los paneles teñidos de sangre, y producía una expresión tan extraña a los rostros de aquellos que entraban que eran pocos los que se atrevían a poner el pie en él. Era en este salón también donde se alzaba contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba con un sordo, pesado y monótono clang. Y cuando la aguja de los minutos había recorrido toda la cara y estaba a punto de dar la hora, surgía de los pulmones de bronce del reloj un sonido claro y fuerte y profundo y muy musical, pero con la nota y un énfasis tan peculiares que, a cada lapso de una hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse momentáneamente en su actuación para dejar paso al sonido. Y así, quienes bailaban tenían que detenerse en sus evoluciones, y había un breve desconcierto en toda la alegre compañía, y mientras sonaba el reloj, se observaba que los más vehementes palidecían y los más relajados y de mayor edad se pasaban la mano por la frente como sumidos en una confusa ensoñación o meditación. Pero cuando los secos habían cesado, una alegre risa resonaba de inmediato en la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y reían de sus nervios y de su locura, y se hacían votos susurrados unos a otros de que la siguiente hora del reloj no produciría en ellos una emoción similar. Y luego, tras el lapso de 60 minutos que abarcan 3600 segundos del tiempo que huye, llegaba de nuevo el sonido del reloj y se producía el mismo desconcierto y temblores y meditación que antes. Pero, pese a estas cosas, fue una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran peculiares. Tenía una buena vista para los colores y los efectos. Despreciaba las meras decoraciones de moda. Sus planes eran atrevidos y sus concepciones brillaban con un lustre bárbaro. Algunos hubieran pensado que estaba loco. Sus seguidores creían que no. Era necesario oírle y verle y tocarle para estar seguro de que no lo estaba. Había dirigido en gran parte la decoración del mobiliario de los 7 salones con ocasión de esta gran fête. Y era su propio gusto el que había dado carácter a los disfraces. Se aseguró de que fueran grotescos. Había mucho más brillo y oropel y atrevimiento y fantasía del que se había visto después en Hernani. Había figuras en arabescos con miembros y partes del cuerpo desnudos. Había mucho de hermoso, mucho de atrevido, mucho de bizarre, algo de terrible y no poco de lo que hubiera podido despertar repugnancia. De aquí para allá, en los 7 salones, caminaban de hecho una multitud de sueños. Y estos, los sueños, se agitaban en todos los sentidos, tiñéndose con el color de los salones y haciendo que la alocada música de la orquesta pareciera un eco de sus pasos. Y de pronto suena el reloj de ébano que se alza en el salón de terciopelo. Y entonces, por un momento, todo se inmoviliza y todo guarda silencio excepto la voz del reloj.
Los sueños quedan congelados en sus diversas posturas, pero los ecos del carillón mueren. Solo han durado un instante, y una ligera y apagada risa flota tras ellos mientras se alejan. Y de nuevo crece la música, y los sueños viven, y de las ventanas de muchos colores brota un flujo de rayos de los trípodes. Pero, en el salón más al oeste de los 7, nadie enmascarado se aventura ahora, porque la noche está avanzando. Y allá fluye una rojiza luz a través de los paneles color sangre, y la negrura de los tapices abruma, y para aquel cuyos pies hollan la moqueta negra brota de las inmediaciones del reloj de ébano un ahogado sonido más solemnemente acentuado que el que alcanza los oídos en las más remotas alegrías de los demás salones. Pero en estos otros salones había una densa multitud, y en ellos latía febrilmente el corazón de la vida, y la fiesta seguía agitándose hasta que al final empezó a sonar la medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se apaciguaron, y hubo un inquieto cese de todas las cosas, como antes. Pero ahora tenían que sonar 12 campanadas en el reloj. Y así ocurrió, quizá, que más de un pensamiento se deslizó, al disponer de más tiempo, en las meditaciones de quienes más pensaban entre los que se divertían. Y así también ocurrió quizá, que antes de que los últimos ecos de la última campanada se hubieran sumergido definitivamente en el silencio, hubo muchos individuos en la multitud que se dieron cuenta de la presencia de una figura enmascarada que no había llamado la atención de nadie hasta entonces. Y el rumor de esta nueva presencia se difundió en susurros por todo alrededor, y finalmente brotó de toda la concurrencia un zumbido, un murmullo, expresión de su desaprobación y sorpresa, y luego, por último, de terror, de horror y de aversión. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera suscitado tal sensación. En realidad, la libertad de máscaras de aquella noche era prácticamente ilimitada, pero la figura en cuestión había superado a Herodes e ido incluso más allá de los límites del indefinido decoro del príncipe. Hay cuerdas en el corazón de los más atolondrados que no pueden pulsarse sin despertar una emoción. Incluso entre los más depravados, para quienes la vida y muerte son motivo de broma, hay asuntos con los que no se puede bromear. De hecho, toda la concurrencia pareció sentir profundamente que en el atuendo y la actitud del desconocido no existía ni buen gusto ni decoro. La figura era alta y muy delgada, e iba envuelta de pies a cabeza con un sudario. La máscara que ocultaba su rostro estaba hecha de modo que pareciera la expresión de un rígido cadáver que incluso el más atento escrutinio hubiera tenido dificultades en detectar la diferencia. Y sin embargo, todo esto hubiera sido soportado, si no aceptado, por los celebrantes que lo rodeaban. Pero la máscara había llegado hasta tan lejos como para adoptar la apariencia de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, junto con todos los rasgos de su rostro, estaba salpicada con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron en esta imagen espectral que, con un movimiento lento y solemne, como si deseara representar aún más su rol, caminaba de un lado para otro entre los que bailaban, se le vio convulsionado en un primer momento por un intenso estremecimiento de terror o de desagrado, pero al momento siguiente su rostro enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que estaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta blasfema burla? Cogedlo y desenmascaradlo, que sepamos a quién tenemos que colgar al amanecer de las almenas». Esto ocurría en el salón oriental o azul, en el cual estaba el príncipe Próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuertes y claras a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre osado y robusto, y la música había callado a un gesto de su mano. Ocurría en el salón azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, mientras hablaba,
Hubo un ligero movimiento de agitación en su grupo en dirección al intruso, que en aquel momento estaba cerca también y que entonces, con un paso firme y deliberado, se acercó aún más a quien hablaba. Pero debido a un cierto terror sin nombre que la loca arrogancia del enmascarado había inspirado en toda la concurrencia, no se halló a nadie que se adelantara y lo sujetara. De modo que, sin que nadie se lo impidiera, se situó a menos de 1 metro de la persona del príncipe, y mientras la enorme concurrencia, como bajo un mismo impulso, se retiraba del centro de los salones hacia las paredes, se abrió camino sin ser interrumpido, pero con el mismo solemne y medido paso que lo había distinguido desde el principio, del salón azul al púrpura, y a través del púrpura al verde, y a través del verde al naranja, y a través de este de nuevo al blanco e incluso al violeta, antes de que se hiciera un movimiento decisivo para detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, exasperado por la ira y la vergüenza de su propia cobardía momentánea, recorrió apresuradamente los 5 salones sin que nadie le siguiera a causa del mortal terror que se había apoderado de todos ellos. Había desenvainado una daga y se acercaba con rápida impetuosidad a menos de 1 metro de la figura que se retiraba cuando ésta, una vez alcanzado el extremo del salón de terciopelo, se volvió de repente y se enfrentó a su perseguidor. Hubo un seco grito y la daga cayó con un destello al negro suelo, al cual inmediatamente después cayó postrado por la muerte el príncipe Próspero. Entonces, apelando al salvaje valor de la desesperación, una multitud se lanzó de inmediato al apartamento negro y aferrando al enmascarado cuya alta figura permanecía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, todos jadearon con un inexpresable terror al descubrir que debajo del sudario y la máscara cadavérica que habían aferrado con tan salvaje violencia, no había absolutamente nada. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en plena noche, y uno a uno fueron cayendo los participantes en los ensangrentados salones de la fiesta y murieron en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de los celebrantes, y las llamas de los trípodes expiraron, y la oscuridad y la descomposición y la muerte roja reinaron con su ilimitado dominio sobre todo aquello. El fin.